Yo permito que la graben si después me la mandan. Sí, 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 por supuesto. Aunque Yo por aprovecho. ahí había una opción de que yo la grabe también en la computadora, que ahora la perdí. Estaba por acá. Yo empiezo a grabar la idea si querés y te la paso, no, no hay problema. Dale, dale. Yo aprovecho hasta que se sume alguien más a agradecerte por la buena disposición. La verdad que lo que es la parte oftalmológica en las enfermedades reumatológicas, sí, es un compromiso orgánico frecuente, ¿sí? De mecanismos fisiopatológicos a veces muy diferentes, por lo cual el diagnóstico diferencial y el enfoque, ¿sí? Es a veces complejo, y verdaderamente nosotros nos enriquecemos mucho de la charla y la interconsulta con ustedes, que nos ayuda a orientar el diagnóstico y por ende la terapéutica. Y después, una de las razones de la charla era esa, y después otra, el tema del campo visual, que muchas veces, salvo Diana, que sí, lo maneja bastante bien al campo visual, a muchos nos cuesta todavía interpretar un poquito y demás, por eso era la razón de, de la charla en sí. No sé, Diana, si... Sí, yo quiero agradecerte, Aide, que nosotras hablamos varias veces. En algún momento intentamos hace un par de años intercambiar charlas con el servicio, pero creo que, como dice Diego, es impresionantemente útil para nosotros y para los pacientes este tipo de charlas. Yo tengo un conocimiento reumatológico del campo visual que lo obtuve de charlar con ustedes en distintas oportunidades, así que agradezco un montón que nos acerquen esta posibilidad y que vos nos puedas dar una charla de esto. Así que muchas gracias y muchas gracias a toda la gente del servicio. No, y la idea aparte es que si tienen dudas, a mí no me molesta que interrumpan, que pregunten, si aparecen preguntas en el chat, como yo estoy hablando y no las veo, me avisás, Diego, y porque a veces si hacemos todo al final, a veces es como que se pierde después el sentido, ¿no? Y si lo vamos aclarando en el momento, me parece que tiene más sentido. Pero bueno, nada, eso, interrumpan sin temor. Y yo aprovecho a agradecerle a Fede que está por duplicado la posibilidad de coordinar estas charlas con vos. Así que gracias, Fede, y un gusto. No, al contrario, Diego. Bueno, Aide, cuando quieras. Bueno, arrancamos si quieren, ¿está? Bien, no, vamos adelante ya. Bueno, listo. Entonces, nada, yo también la verdad que a mí me encanta dar estas charlas y interrumpan cuando quieran. Un breve repaso de la vía óptica. La vía óptica, los fotorreceptores son los que traducen la señal luminosa, la envían a las células bipolares que están en la retina, que es la primera neurona de la vía, de ahí a las células ganglionares, todo en el espesor de la retina, y los axones de las células ganglionares son los que van a formar todo el recorrido de los nervios ópticos, el quiasma, cintillas, hasta llegar al geniculado externo, donde recién se produce la próxima sinapsis. Los axones de las neuronas del geniculado externo van a formar las radiaciones que van a llegar a la cisura calcarina, corteza occipital, área 17 de Brodmann, donde está la última sinapsis. Y de ahí todas las conexiones con todas las áreas de asociación e integración. Para empezar a hablar de la lexicología que usamos, los defectos que nosotros podemos encontrar en el campo visual son escotomas, que son defectos puntuales, y que de acuerdo a donde se ubiquen, nosotros decimos que son escotomas centrales o centrosecales, escotomas en fibras, que después se va a entender más cuando veamos cómo se lee el campo visual, que pueden ser arciformes o cuneiformes, pérdidas de medio campo visual, que van a ser hemianopsias, y si se ubican en lados opuestos del campo serán bitemporales o binasales, y del mismo lado homónimas, izquierdas o derechas. Lo mismo pasa con las cuadrantanopsias, que es la pérdida de un cuadrante, y después tenemos otros defectos en el campo que no son localizadores. Una lesión preganglionar no obedece a la arquitectura de la vía, sino que reproduce lo que pasa en la retina.
Y por otro lado, a veces hay defectos que son muy característicos de una lesión en determinado sector de la vía, y otros que son o muy pequeños o muy grandes, el campo está muy dañado y entonces el campo no es localizador. No nos olvidemos que el campo visual es un examen complementario, ¿sí? Que muchas veces nos orienta mucho en el diagnóstico, que nos es útil en el seguimiento, pero que siempre hay que ubicarlo dentro de la clínica del paciente. Este es uno de los gráficos más frecuentes que vemos en este caso en una marca que se llama Octopus, pero más o menos todos tienen las mismas características. Y vamos a ver un poco qué es cada cosa. Este es el gráfico general, esto es lo que se llama la escala de grises, y esto es lo que produce el paciente cuando le van presentando estímulos luminosos de intensidad creciente en escalones grandes, y que después se va bajando en escalones pequeños para ajustar bien el valor. Esto está traducido para que sean valores positivos a decibeles, que son los numeritos que vemos acá. Estos numeritos, a su vez el aparato tiene en la memoria lo normal para la edad del paciente y vuelca acá esa comparación. Y si está clarito, quiere decir que está todo bien, gris es que está más o menos, negro es que en ese lugar el paciente no ve, esta es una curva de dispersión. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Esto es muy importante porque, de acuerdo a la edad del paciente, el aparato compara con grupos cada 10 años. Por eso vamos a ver que entre las cosas que hay que prestarle mucha atención está esto, que es la fecha de nacimiento del paciente. O sea, cuando uno va a leer el campo visual, tiene que fijarse que acá está la fecha de nacimiento del paciente, quien hizo el estudio la haya ingresado bien. Porque si no, te va a estar haciendo todo un comparativo con otra edad y te va a producir o que el campo esté mejor o peor que lo que en realidad está. Acá vemos el cuadro comparativo, por ejemplo, este no está normal, entonces vemos que en el centro tiene una serie de números y que acá tiene unos cuadraditos negros, que quiere decir que ahí el paciente no lo ve, y acá le ajusta, la comparación es con la curva de dispersión del desvío estándar, y entonces uno cuando mira este cuadrado tiene que más o menos pensarlo así. Si aparece este simbolito, es que el valor es normal y perfecto para ese punto. Valores chicos, 5, 6, 7, diferencia con lo normal, es un defecto leve. Valores más grandes, ya es una diferencia importante, y cuando te pones este cuadradito negro es que ahí directamente, por más intensidad luminosa que le pongas, el paciente no puede verlo. Después, por otra parte, aparecen en general aquí abajo, todos los aparatos lo muestran, estos índices que son la sensibilidad promedio, el defecto medio, y esto que es muy importante, que es el factor de confiabilidad. El aparato siempre le está haciendo trampas, o sea, le manda luz y sonido, a veces le manda la luz sin el sonido o el sonido sin la luz, lo cual genera errores o no del paciente, o sea, son las pruebas positivas y negativas. Obviamente, si el paciente se la pasa apretando todo el tiempo o no aprieta nunca, va a producir un campo visual no confiable. En neurooftalmología en particular nos pasa que tenemos que tomarlo con pinza este factor de confiabilidad, porque muchos pacientes tienen campos muy alterados, entonces no es que no colaboren, sino que tienen tan alterado el campo que producen malos factores de confiabilidad. Pero cuando uno repite los campos visuales y ese esquema, digamos, de alteración del campo visual se repite a lo largo del tiempo, se toman como confiables. Por otro lado, el paciente tiene que mantener su ojo fijo en el punto de fijación del aparato, y la mayoría de los aparatos tienen formas de controlar eso, que también te ponen pérdidas de fijación, te informan cuántas veces el paciente movió el ojo, para ver si realmente ese campo visual lo tenés que tener en cuenta o no. Por supuesto que también es recomendable que no se haga, como se hace en muchos lugares, que lo sientan al paciente, lo dejan haciendo el estudio, se van, vuelven cuando terminó. Se supone que el observador tiene que controlar eso, y si ve que el paciente está errando mucho, moviendo mucho el ojo, le tienen que decir, bueno, paremos, vamos a explicarle de nuevo cómo es esto, y arranquemos. Aún con todo eso, y que existen programas muy cortos. ¿Qué quiere decir programas muy cortos? Hay programas que duran 12, 14, 16 minutos por ojo y son agotadores. Y hay programas que duran 2 minutos y medio. Cuando uno está haciendo un estudio de glaucoma, que quiere buscar el escotoma chiquitito, bueno, ahí por ahí uno hace programas más largos. En neurooftalmología en general, con programas cortos,
fácilmente encontramos el defecto. Y aún pacientes con problemas neurológicos y hasta en pacientes con Alzheimer se ha estudiado, pueden producir campos visuales confiables. Ayuda mucho también en los chicos, que el campo visual sea tan corto para que puedan sostener la atención. Bien, esto es el esquema de la retina. Esta es la salida del nervio óptico, esta es la mácula, o sea, la zona central de la retina, el punto de fijación con lo que apuntamos al objeto. Esto genera el haz macular o haz papilomacular. Todos los haces que vienen de esto, que es la retina temporal, tienen que esquivar eso, por eso tenés esta curva, y los del lado nasal entran directo. Esto se traduce en el campo visual como en espejo. Es como si yo tomase esto, lo diese vuelta así y me produjese esto. ¿Qué quiere decir? La salida del nervio óptico me va a producir la mancha ciega, la mácula, el punto de fijación, y estos 4 cuadrantes se traducen acá. Pero fíjense que siempre se nombra opuesto. ¿Qué quiere decir? Los defectos temporales superiores me van a producir, las fibras temporales superiores me van a producir defectos nasales inferiores, las nasales inferiores me van a producir temporales superiores, o sea, siempre en espejo. Y por otro lado, hay 2 formas de ver cómo está organizado el campo visual. Si yo tengo un defecto en la retina, se va a centrar en la papila, ahora vamos a ver alguno. Pero cuando se inicia el nervio óptico, todo va a estar centrado en el punto de fijación. O sea, el centro del campo visual es el punto de fijación. Y los cuadrantes forman verdaderamente cuadrantes. Si miran acá la disposición de la fibra, si yo tengo una lesión en este haz, voy a tener un escotoma arciforme porque sigue la disposición de la fibra. Y del lado nasal un escotoma cuneiforme. Y las lesiones del haz papilomacular van a producir escotomas centrales o escotomas centrosecales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? La otra cosa es, si yo digo que se disponen en espejo, y recordamos que el nervio óptico, la papila, cuando uno mira el fondo de ojo está nasal, siempre va a estar el lado temporal en el campo visual. Y esta es la forma de poder leer el campo y de no confundirnos nunca de lo que es nasal, temporal, izquierdo o derecho. Pongo el ojo derecho a la derecha, el ojo izquierdo a la izquierda, entonces las manchas ciegas quedan a la derecha y a la izquierda, y lo leo como si mi cara se proyectase ahí. Quiere decir que acá estaría la nariz, y estos son los cuadrantes nasales, acá estarían mis orejas, y estos son los cuadrantes temporales, y obviamente hacia la derecha es derecho y hacia la izquierda es izquierda. En neurooftalmología, siempre los campos, como estamos analizando la vía óptica, y la mayoría de los defectos producen compromiso de ambos ojos, tenemos que mirar los 2 campos a la vez, ¿sí? Porque si no, me van a venir a decir, no, tiene un defecto temporal de un ojo y nasal del otro, y yo le digo, no, a ver, léelo junto, y fíjate que eso es homónimo. Bien. Acá vemos un ejemplo de lo que yo les decía de cómo reproducen la retina. Esto es un foco de coroiditis, ¿sí? Acá todavía, esto es preganglionar, no está formada todavía la vía óptica, o sea, las fibras están yendo al nervio óptico a formarlo. ¿Qué va a producir esto en el campo visual? Una lesión exactamente en espejo. Siempre miren como si esto diesen vuelta la hoja así. La papila está produciendo esta mancha ciega y este foco de coroiditis está produciendo este escotoma bien localizado acá. ¿Se entienden? Si no entienden, me avisan, ¿sí? Otra cosa que es importante es, la escala de grises a veces es muy evidente, otras veces es engañosa, porque no es tan evidente la diferencia de tonalidades de grises, y es para mostrarle al paciente. El oftalmólogo, y ustedes en general si pueden también, lo que tienen que mirar son los umbrales. Tanto el umbral directo de lo que produce el paciente como el comparativo, que a veces es más evidente para verlo. Porque yo puedo ver acá que hay un defecto, que todos estos numeritos están bajos, incluso acá tiene un sector de pérdida absoluta, y por ahí es más fácil ver acá los numeritos grandes en el comparativo, ¿sí? Y lo que uno hace es lo que se llama el análisis de los meridianos. Si yo trazo una línea vertical acá, como la trazamos acá, y empiezo a buscar puntos a ambos lados del meridiano vertical, fíjense acá, 12, 6, a veces proyectado es más fácil porque se ve más grande, pero ¿se ve? Diego, ¿se ve? En la computadora. Sí, se ve. Perfecto. Fíjense,
27,5, nada 8, ¿sí? Ven que hay mucha diferencia a ambos lados del meridiano vertical. Cuando tenemos más de 4 decibeles de diferencia, eso es significativo, y que tengo que tener más de 4 pares de puntos correspondientes con más de 4 decibeles de diferencia. Fíjense que acá yo les marqué muchos. Esto quiere decir que esto es significativo, y esto es una mianopsia, en este caso, ubicado al lado de la mancha ciega temporal. El mismo análisis podemos hacer tomando una cuadrantanopsia para los semimeridianos. O sea, analizo la mitad del meridiano vertical y del horizontal, y me marca que esto es una cuadrantanopsia. Que en este caso, como busqué casos muy evidentes, en la escala de grises también se ven. Perdón, doctora, perdón, buen día. ¿Podría repetir lo anterior? ¿Cómo no? ¿Lo anterior te referiste a esto? Sí, por Claro, favor. puntos correspondientes a ambos lados del meridiano, y si tomo este par, este par, este par, este par, en cada par hay más de 4 decibeles de diferencia, 10, normal, 21, 6, ¿sí? Entonces, si yo tengo más de 4 pares con 4 decibeles de diferencia a ambos lados del meridiano, esto es significativo de que este campo visual, esta mitad del campo visual, está muy diferente a esta mitad, y yo digo, esto es una hemianopsia. ¿Sí? Perfecto, perfecto, gracias. No. Lo mismo en la cuadrantanopsia, lo mismo si yo tengo, acuérdense que también existen las hemianopsias altitudinales, o sea, no solo las bitemporales, binasales o homónimas, sino que las altitudinales, en este caso inferior, y hago lo mismo el análisis a ambos lados del meridiano horizontal. A veces el campo visual está muy alterado y nos queda nada más que un remanente central, es lo que se llama un campo visual tubular o visión en caño de escopeta, que en general estos campos visuales sí no son patognomónicos, porque esto me lo puede producir una retinopatía pigmentaria, un glaucoma avanzado o un compromiso occipital bilateral. Por eso siempre decimos dentro de la clínica. Y aparte esto nos sirve para hablar también de los programas. Yo les dije que hay programas largos y cortos, también les digo que hay programas. La mayoría de todo lo que van a ver son programas de 30 grados de campo visual, porque son los que reflejan la mayoría, entre el 85 y el 90% de la patología neurooftalmológica. Pero a veces se compromete el campo visual más periférico. Y hay programas que lo pueden hacer también con umbral, se llaman programas periféricos. A ustedes también les interesa mucho otro tipo de programas, que son los programas maculares, que agarran esto, que son los 10 grados centrales, y eso es solamente lo que estudian. Esos programas son un poco más largos, o sea, no hay programas tan cortos para macular, o sea, el paciente se cansa un poquito más, pero si está entrenado no tiene problema. Porque, ¿qué pasa? Es tan chiquitita esta área que si yo no la magnifico y no la estudio bien, pequeños cambios umbrales no los voy a detectar, ¿sí? Entonces, lo que hace es hacer muchos puntos solamente en los 10 grados centrales. Y eso es lo que usamos, por ejemplo, cuando hacemos el control de los pacientes con hidroxicloroquina, que ahora está tan de moda. Bien, y vamos a empezar a analizar un poco la patología a lo largo de la vía óptica. Si yo tengo un compromiso del nervio óptico, es el lugar de la vía donde me va a producir en general un defecto unilateral. Entonces, acá tenemos un campo visual del ojo derecho, que vemos que está prácticamente negro, ¿sí? Que tiene un pequeño remanente superior, un pequeño remanente temporal, y el ojo izquierdo que está normal prácticamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo un compromiso así tan lateralizado, digo, bueno, esto posiblemente sea un compromiso del nervio óptico derecho. Y vamos a ir viendo en distintas patologías cómo se afecta. Si nosotros hablamos de la neuritis, hay un estudio en neurooftalmología que es el Optic Neuritis Treatment Trial, que es el estudio multicéntrico más grande que se ha hecho, aunque ya es medio viejo, sobre neuritis óptica desmielinizante, o sea, lo que llaman la neuritis óptica típica. Y cuando nosotros pensamos en neuritis óptica en general, pensamos que tienen escotomas centrales, escotomas centrocecales. Bueno, la mayoría tienen defectos difusos, o sea, la mitad tienen defectos difusos como estos que vemos acá, ¿sí? Yo acá veo que tengo una depresión generalizada, si miran los umbrales, que cuesta verlos, pero se ven
son más o menos parejos, tiene áreas escotomatosas, pero tengo una depresión difusa. Acá fíjense que también tengo un defecto difuso, acá un defecto difuso con una área escotomatosa más marcada, pero esto es lo más frecuente, ¿sí? En las neuritis desmielinizantes. Pueden producir otro tipo de lesiones, pero esto es lo más frecuente. Pero también pueden producir escotomas. Por ejemplo, esta es una paciente con seguimiento a lo largo de años. Fíjense que tiene esta área escotomatosa y cómo se va reduciendo a lo largo del control en el tiempo. Otra cosa interesante con lo que hay que mirar en el campo visual también, fíjense, ven que acá, este es el punto de fijación, ¿sí? Ven que acá queda como un área libre del escotoma, y acá, aunque el escotoma está mejor, está como más cerca del punto de fijación. Esto es porque el paciente fijó mal, ¿sí? Porque esto no cambia. O sea, el escotoma se ha ido reduciendo de aquí, acá, acá, pero el paciente en este caso no fijó bien, aunque es una paciente entrenada que se hace campos visuales periódicos. Bien, este es otro compromiso típico de la neuritis. Fíjense cómo se va produciendo lo que llamamos la depresión difusa y el compromiso generalizado del campo visual. Arrancó con esta depresión mucho más marcada en el ojo derecho y en el ojo izquierdo mayor compromiso del hemicampo superior, y pese al tratamiento, en 2 años fue progresando a una progresión difusa que francamente este campo puede corresponder a cualquier cosa. Lo que pasa es que nosotros conocemos al paciente y en este caso era una neuritis retrovulvar bilateral. Esta es otra forma de compromiso del campo visual. Fíjense, esta es una neuritis de origen lúpico, o sea, tiene una vasculitis retiniana. Perdón, Aide. Sí. En el caso anterior, la neuritis óptica retrovulvar, el concepto de retrovulvar viene porque vos tenés, es algo que se puede evaluar en el campo visual. No sé si me explico. Retrovulvar quiere decir, la mayoría, cuando nosotros tenemos una neuritis óptica, lo primero que uno hace es mirar el fondo de ojo. Uno puede ver en el fondo de ojo un fondo de ojo comprometido, o sea, una papila borrosa. Igual cuando les dé la clase de disminución de visión eso les va a quedar más claro, pero groseramente es así. Yo puedo ver una papila de bordes borrosos congestiva, que eso quiere decir que se está manifestando en el fondo de ojo que tengo una papilitis, o puedo tener un fondo de ojo absolutamente normal, porque el nervio óptico está comprometido por detrás del ojo, un trayecto intraorbitario, intracanalicular, intracraniano, ¿se entiende? Y todavía no llegó a producir en el fondo de ojo ninguna alteración. Obviamente que en ese caso lo que fue produciendo a lo largo del tiempo es una atrofia de papila en el fondo de ojo. Pero en el debut de la patología de la neuritis, el fondo de ojo era absolutamente normal. En la esclerosis múltiple, 2/3 tienen un fondo de ojo normal y solamente 1/3 hacen papilitis. ¿Se entiende el concepto? Sí, perfecto. Bien. Bárbaro. Acá tenemos una vasculitis, una neuritis de tipo lúpico, y vemos que produce esta contracción superior en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Fíjense que siempre aparece esto. La mancha ciega puede aparecer en blanco en algunos aparatos, en negro en otros, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pero fíjense que siempre ubicamos ojo derecho acá, ojo izquierdo acá. Y fíjense la marcada contracción que tenía en este ojo, una contracción periférica importante, aunque con 10 décimas, porque el campo visual central está absolutamente respetado. Algo que les quiero decir ahora, porque si no después me olvido, es que el campo visual tiene que hacerse, si el paciente usa anteojos, con la corrección. Si yo tengo un paciente que sin anteojos ve 2-3 décimas y con el anteojo tiene 10 décimas, va a cambiar mucho el campo visual si yo no le pongo la corrección. Entonces siempre o le piden que vaya al oftalmólogo que le hagan la orden para que le chequee la refracción, o le preguntan, si eso es muy complicado, le preguntan, a ver, ¿usted usa anteojos para ver de lejos, para andar por la calle, para ver la televisión? O si el paciente ya tiene edad de presbicia, ¿usa anteojos de cerca? La mayoría de los aparatos usan la corrección de lejos, algunos usan la corrección de cerca. Pero es muy importante eso, porque si no a veces vemos un campo visual que está alterado, pero fue hecho sin corrección, y resulta que el paciente le cambia mucho la visión. Es ideal,
Si el paciente dice, uy, yo qué sé yo, hace 6 años que no me controlo el anteojo, la verdad que no estoy viendo también con el anteojo, es preferible, antes de que vaya a hacerse el campo visual, que vaya a chequear su graduación. Y en la orden del campo visual nosotros ponemos, además del diagnóstico, la agudeza visual del paciente y la refracción con que tiene que ser hecho el campo visual. Y acá vemos otros casos, estos sí son los famosos escotomas centrales de las neuritis ópticas o de las neuropatías ópticas. En este caso, fíjense que tenemos escotomas centrales absolutos. Estas son neuropatías tóxico-nutricionales, que al comienzo no tienen como un área gris muy suavecita en el centro, y esto también es lo que produce, por ejemplo, la hidroxicloroquina, y a medida que van avanzando van generando estos escotomas centrales absolutos, y obviamente en el fondo de ojo ya la atrofia de papila, cuando al comienzo es todo absolutamente normal. Y en general producen esto que se llama atrofia temporal, porque este es el lado temporal de la papila, este es el lado nasal. Vemos que esto está mucho más rosadito que de este lado. Estas son otro tipo de neuropatías ópticas. Esta es una neuropatía óptica de Leber, que es una mitocondriopatía que es hereditaria, y que produce también estas sí, las típicos escotomas centrales. Esta es otra forma, es una atrofia óptica hereditaria, que tiene muy mala visión, pero como el paciente está adaptado, fíjense que en este ojo que tiene nada, es una visión mínima, tiene un escotoma extenso, y acá tiene este mínimo escotoma. A este paciente hay que hacerle campo macular, porque si no, este puntito mínimo yo no lo puedo controlar con un campo visual general. Después les voy a mostrar otro ejemplo también de eso. Y, por ejemplo, este es un Leber, que fíjense qué marcado compromiso tenía, un caso raro, porque tenía muy mala visión en ambos ojos, una décima, y espontáneamente, cosa que a veces pasa en el Leber, mejoró su visión en este ojo, que era el que peor campo tenía, y este ojo mejoró el campo visual. Ahora fíjense, bastante engañoso, pues si uno lo mira así groseramente, parece más bitemporal que otra cosa, ¿sí? No era tan característico como lo que yo les mostré acá de estos escotomas centrales. Esto es algo que también ustedes tienen que aprender a mirar, porque ustedes también manejan mucho todo lo que es la arteritis de células gigantes o arteritis de Horton, ¿sí? O sea, los aiones arteríticos. El aion es la neuropatía óptica isquémica anterior. Es como un infarto a nivel del nervio óptico. Y tenemos dos variantes, el no arterítico y el arterítico. ¿Qué produce el aion a nivel del campo visual? Lo característico es que produzca, o sea, lo que más nos hace sospechar es esto, una mianopsia altitudinal, en este caso inferior, en este caso superior. Cuando el compromiso es bilateral, que es mucho más sospechoso de arterítico, vemos esto, que hay un gran compromiso bilateral. Fíjense, este paciente tenía 4 y 3 décimas, por el marcado compromiso que tenía, y era un aion arterítico, y para un aion arterítico eso es brillante. Y uno de los diagnósticos diferenciales del aion es con lo que llaman drusen de papila, que son malformaciones congénitas del nervio óptico, y que producen defectos mucho más irregulares y muy variables, y que realmente no es algo que a ustedes les interese. Todos estos son también campos visuales productos del aion. Fíjense en la variabilidad. Entonces, el defecto más frecuente es nasal inferior, pero la mianopsia altitudinal es lo más característico. Digamos, yo veo una mianopsia altitudinal en un paciente de edad avanzada, pienso en un aion. ¿Entendió? Bien. Veamos algunos ejemplos de aion con otro tipo de alteraciones del campo. Este paciente tuvo un marcado compromiso del campo visual, aunque siempre conservó 10 décimas. Fíjense que acá tiene en el centro un puntito por donde el paciente espía las 10 décimas, el otro ojo nunca se comprometió. En este caso, con un monitoreo de 24 horas de presión arterial, se ve que el paciente, que su hipertensión, que decía que la tenía perfectamente controlada, no era para nada así. En este caso, a este paciente el seguimiento acá se le hace con un campo visual macular. Aunque no tome hidroxicloroquina, pero por el tipo de alteración que tienen. Acá vemos otro paciente, también unilateral, en este caso era arterítico, y pese al tratamiento, fíjense como de este campo, ¿sí? Que tiene casi la disposición de una mianopsia altitudinal
con mucho mayor compromiso del cuadrante nasal superior, pasó a comprometerse todo el campo visual y a una marcada disminución de la agudeza visual sin compromiso del otro ojo. Y acá tenemos otro caso, este es un avión por síndrome antifosfolipídico. Fíjense que hizo también un compromiso medio raro, porque si miran acá tiene lo que es una mianopsia temporal, pero unilateral. O sea, esto no es bitemporal que nos hace pensar en el quiasma, porque el otro ojo estaba perfecto, y con el tratamiento mejoró, pero le quedó todo este compromiso del remanente temporal. Bien. Y otra cosa que tenemos que ver es qué produce cuando tenemos una hipertensión endocraniana a nivel del campo visual. Lo que produce en principio es algo lógico e inespecífico. La papila está agrandada de tamaño, el edema compromete la retina circundante, si la papila es la mancha ciega, lo que veo es esto. La mancha ciega está agrandada, o sea, yo digo, bueno, es normal que esté la mancha ciega, pero está agrandada. Eso es lo que genera. Puede producir estos pequeños defectos arciformes, alguna depresión difusa. Ahora, cuando el campo visual se empieza a contraer en forma periférica, eso para nosotros es una señal de alarma de que se está dañando el nervio óptico y que tenemos que cambiar de tratamiento y posiblemente pasar de un tratamiento con acetazolamida a una válvula de derivación. Bien. Y nos vamos más atrás en la vía óptica, lo que es el compromiso quiasmático. Cuando se altera el quiasma, en general el paciente tarda en darse cuenta. ¿Por qué? Porque no le baja la agudeza visual de entrada, porque las fibras maculares se cruzan en la parte posterior del quiasma y en general no se comprometen de entrada. Entonces, la disminución de la agudeza visual en general es precedida por defectos del campo visual o del OCT. O el paciente siente que las letras se le mueven o que no percibe bien los colores. Eso genera muchos errores diagnósticos con glaucoma, con neuropatías tóxicas, nutricionales. Pero la realidad es que si nosotros vamos a esperar a que le baje la agudeza visual o aparezca la diplopia por invasión del seno cavernoso, vamos a estar haciendo un diagnóstico tardío. Por eso es tan importante el campo visual y el OCT en estos pacientes en forma temprana. Recordemos además que el campo visual es un estudio accesible, que está en todos lados, que todos los oftalmólogos tienen un campímetro, que en el medio de la pampa tienen campímetro, que es un estudio barato y es un estudio de fácil repetición y que no es absolutamente nada invasivo para el paciente. Entonces, ante cualquier duda, yo siempre digo, a nadie se le niega un campo visual y se ríen, pero la verdad es que haciendo un campo visual temprano uno detecta cosas que luego las agarra cuando están mucho más avanzadas. ¿Y cuál es el compromiso quiasmático típico? El compromiso quiasmático típico es esto que vemos acá, que es la mianopsia bitemporal. Recordemos que mi nariz está acá, las orejas acá, esto es bitemporal. Si yo lo miro por separado, esto voy a decir, tiene perdida la mitad del campo derecho de acá y perdida la mitad del campo izquierdo de este lado, ¿sí? Cosa que no es real. Si yo miro los dos a la vez, digo, tiene una mianopsia bitemporal. Eso es producto de que lo que más compromete al quiasma es la hipófisis, que comprime de abajo hacia arriba las fibras nasales inferiores, produciendo una cuadrantanopsia bitemporal superior. Después compromete las fibras nasales superiores y produce la típica hemianopsia bitemporal. Y si sigue, va a comprometer las fibras temporales inferiores, dejando un remanente nasal inferior. ¿Hay hemianopsias binasales? Sí, son muy raras porque tienen que comprometer de ambos lados al quiasma. A veces algunas inflamaciones, algunas aracnoiditis o algunos aneurismas grandes que crecen y son como tumores, comprimen de este lado y lo desplazan del otro lado. Y después vamos a ver las lesiones que se producen cuando el quiasma se compromete acá, lo que se llama el escotoma de unión, porque es donde el nervio óptico se está uniendo, entre comillas, al quiasma, porque en realidad no hay una división, no hay ahí sinapsis, o en la parte más posterior. Acá vemos un caso y fíjense lo que yo les decía hace un rato del tema de la escala de grises. Si yo miro acá, digo, y tiene un pequeño escotoma acá superior, no mucho más. Fíjense cuando yo hago el análisis, miro los umbrales y hago el análisis de los meridianos. Fíjense que si yo acá comparo
puntos a ambos lados del meridiano. Acá tengo prácticamente todo crucecitas, y acá tengo el defecto. Acá tiene una menopsia temporal relativa. Y si hago el análisis en este ojo de los meridianos, fíjense que tiene una cuadrantanopsia temporal superior. Muchas veces el compromiso del campo visual no es muy igual en un ojo y el otro, pero esto es cuadrantanopsia más hemenopsia, es un compromiso bitemporal y tengo que ir a mirar el quiasma. Doctora, perdón, una pregunta Sí. muy básica. ¿Esas crucecitas es normal? Claro, es lo que decíamos. Estos son los cuadros comparativos, ¿sí? Acá el aparato pone lo que el paciente contesta, y acá pone su comparación con el grupo etario correspondiente que estaban parcializados cada 10 años. Entonces, yo estoy acá poniéndole el cuadro comparativo. Esto es lo que está normal, y fíjense que yo les dije que separaciones de 5 o 6 son bajas. O sea, esto es muy, muy de inicio. Estamos tomando esta cuadrantanopsia de inicio. Acá podemos ver que aparecen algunos numeritos más grandes, 9, 7, pero tampoco es alto. O sea que si yo a este paciente con este campo visual le pido una resonancia y encuentro un adenoma de hipófisis, lo voy a estar tratando muy de inicio y este paciente no va a tener secuelas, ¿sí? Lo más probable es que ande muy bien. Muchas gracias. No, ustedes hagan así, interrumpan. Las causas más frecuentes de compromiso quiasmático son los tumores, obviamente, de hipófisis, los adenomas de hipófisis, los craniofaringiomas, meningiomas, hay todas otras patologías, pero estas son las causas más frecuentes, y vamos a ver que no se comportan exactamente iguales en su compromiso. Entonces, el recuerdo anatómico es que las fibras nasales inferiores, las fibras nasales se decusan, las temporales siguen directas, y las fibras nasales inferiores hacen lo que se llama la rodilla nasal anterior, que se mete un poquito, antes de cruzarse, se mete en el nervio óptico un poquito y recién después se cruza. Y las fibras temporales siguen directas. Las maculares en general se cruzan en el dorso, y por eso el compromiso de la agudeza visual es tardío. Y ahora vamos a ver por qué les insisto con esto de la rodilla nasal inferior. Fíjense, este es otro caso de un campo visual que si uno lo mira así grosero y rápidamente está normal. Fíjense que acá, en los simbolitos de la desviación estándar, aparece algo, y cuando yo estudio los umbrales, de nuevo me aparece esto, que es una minimísima cuadrantanopsia bitemporal superior. Y todos estos son defectos quiasmáticos, solo que mucho más avanzados. Pero si uno mira en general, fíjense lo que pasa acá. Ojo derecho prácticamente perdido, lo que le queda es un poco del campo nasal superior. Ojo izquierdo tiene una menopsia bitemporal. ¿Qué es lo que está más respetado? Lo nasal. ¿Qué es lo que está más comprometido? Es lo temporal. O sea, esto igual, no es una menopsia bitemporal típica como las que les mostré antes, pero esto es bitemporal y tiene que hacernos ir al quiasma. Acá pasa lo mismo. Este ojo tiene una menopsia bitemporal y empieza a comprometerse un poco el resto del campo. Acá tiene un mínimo remanente nasal. Esto sigue siendo bitemporal. Acá tenemos un campo visual tubular por compromiso quiasmático, es absolutamente atípico, y ya dijimos que este tipo de campos no son localizadores. Veamos algún caso. Esta es una paciente que empezó con trastornos visuales, que le empezó a bajar la visión, le bajó un poco la visión, empezó a aparecer una palidez temporal de papila, se diagnosticó el adenoma de hipófisis, esta es la resonancia pre y post, y de esta agudeza visual de 8 y 5 décimas, luego de la cirugía, aunque fue perfecta, bajó a 3 y 5, y el campo visual, que era una cuadrantanopsia, pasó a ser una mianopsia. Porque llegamos tarde, ¿sí? Fíjense que este es el campo visual y el OCT de la paciente prequirúrgico. Ven que acá tiene este compromiso del cuadrante temporal superior, que ya está invadiendo el inferior. Acá tiene la cuadrantanopsia temporal superior. Es una cuadrantanopsia bitemporal superior. Acá lo ven por ahí mejor en los simbolitos. Y así quedó después de la cirugía, donde claramente acá tiene la hemianopsia, y acá tiene la hemianopsia incluso excediendo. ¿Por qué? Y le bajó la agudeza visual. ¿Por qué? Porque estuvimos llegando tarde, y eso es algo que nosotros estudiamos, digamos, la predicción de cómo va a andar
el tratamiento o la cirugía de estos pacientes con el OCT que mide la capa de fibras del nervio óptico. Pero hablarles de OCT es como que ya excede la posibilidad de esta charla. Acá vemos otro paciente donde al revés, llegamos muy temprano, le bajó la visión y rápidamente se operó, tenía un adenoma muy grande en reloj de arena, tenía una décima, y sin embargo, luego de la cirugía, mejoró a 7/10 décimas y mejoró el campo visual. Fíjense cómo este campo visual tiene acá la hemianopsia bitemporal, pero se le estaba comprometiendo ya el otro campo y se le compromete el centro, por eso le baja la visión. Pero, como se llegó temprano a la cirugía, este es el resultado postquirúrgico. Este es el ojo derecho, y la gran correlación que nosotros vemos como oftalmólogos con el OCT, fíjense que le quedó acá la hemianopsia temporal, relativa, y en el otro ojo le quedó un defecto mucho más difuso, pero claramente mejoró también la agudeza visual, que tenía 8/10 décimas. Y vamos a ir un poco a eso que les dije de lo anterior y posterior. Lo normal es que en el 80% de los casos el quiasma está ubicado sobre la hipófisis, pero a veces está prefijado o posfijado, y eso genera que los defectos del campo visual cambien mucho, porque va a ser distinto dónde se va a comprimir el quiasma. Entonces, nosotros podemos tener lesiones muy anteriores del quiasma que producen esto. Si la lesión está muy anterior, en este caso lateralizado a izquierda, vamos a tener prácticamente un compromiso del nervio óptico izquierdo, que está perdido, tiene un mínimo remanente temporal, y del otro lado, como se compromete esa famosa rodilla nasal inferior, que como es la rodilla nasal inferior, produce defectos en el cuadrante temporal superior, tenemos pérdida del ojo izquierdo y esta cuadrantanopsia temporal superior. O sea que el campo visual nos permite saber que esa rodilla existe, ¿sí? Y produce su manifestación clínica en el campo visual. El compromiso del quiasma es posterior, porque el quiasma está muy anterofijado, lo que va a producir es un defecto homónimo, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo son. O sea, esto es un defecto que se va a ubicar del mismo lado del campo visual. Si yo miro acá, esto está hacia mi derecha, esto está hacia mi derecha, esto es un defecto homónimo, no es ni bitemporal ni binasal. Y fíjense, este es un macroadenoma hipofisario muy recidivante, fue operado en el 2011, 2012, 2015, vuelve a recidivar en el 2018, y este es el estado en que está el paciente. En este caso, tantas cirugías y la ubicación del quiasma, lo que hacen que produzca es que produce un defecto homónimo, en este caso un defecto homónimo izquierdo, pero además con gran compromiso del campo central en este ojo, con lo cual la visión en este ojo era bultos, ¿sí? Y en este ojo la visión estaba un poco comprometida. Y lamentablemente anduvo muy mal, porque realmente era un tumor muy agresivo, y fíjense cómo termina con cuenta de Dios, porque se compromete el área central en ambos ojos, pero produciendo un defecto homónimo que no es lo característico de los adenomas. Es otro paciente, un paciente de 61 años, que un año antes de que yo lo viese, refería que había perdido en forma aguda y brusca la visión del ojo izquierdo. Fíjense que el ojo izquierdo tiene prácticamente un mínimo remanente temporal, y el ojo derecho está bastante bien, tiene un pequeño escotoma ahí, pero nada significativo, y de ese ojo veía 10 décimas. Era un paciente que clínicamente no se controlaba, que era hipertenso, tenía por supuesto dislipidemia, todo, pero el último análisis se lo he hecho 5 o 7 años antes, la presión no se la tomaba. Con todo esto y esa edad, yo digo, esto es una ION, neuropatía isquémica. Sin embargo, cuando le pedimos las imágenes, aparece este gran meningioma, ¿sí? Que está comprometiendo al quiasma, lateralizándose a izquierda, o sea, acá, y eso produce la pérdida de la visión. A veces los meningiomas crecen lentamente, el nervio óptico o el quiasma se la aguantan hasta que de golpe pierden la visión bruscamente, o baja tanto la visión que el paciente percibe que la vio. Este es otro paciente que se quejaba de que le venía bajando la visión del ojo izquierdo, que tenía cuenta de dedos, y el ojo derecho 10 décimas. Ahora fíjense que en este caso, si yo miro, eso es una pérdida temporal,
Esto es una mianopsia temporal relativa. Acá lo vemos muy bien en los índices, ¿sí? Fíjense que acá tengo la mianopsia temporal que ya está invadiendo el cuadrante nasal superior, y esto era un gran adenoma de hipófisis, ¿sí? Que a veces, como vemos acá, había tenido una hemorragia, y lo que hacen estos adenomas a veces son las hipofisitis. Todos estos otros tumores son los que producen en general, a diferencia de los adenomas de hipófisis, una disminución brusca o evidente de la agudeza visual, los meningiomas, los craniofaningiomas, cuando hay expansión tumoral rápida, hemorragias, infartos o apoplejía pituitaria o hipofisitis. La hipofisitis en general tiene una clínica muy manifiesta porque el paciente tiene cefaleas, tiene una descompensación hormonal severa, hay que darles corticoides de urgencia, y el campo visual y la agudeza visual se alteran mucho y tienen además el trastorno de la motilidad ocular, o sea, tienen diplopia. Es el campo visual de un paciente que empezó con el compromiso bitemporal y progresó a esto y quedó con muchas secuelas, pero cuando nosotros, esta es otra paciente que afortunadamente a los 2-3 días fue operada y la verdad que quedó sin ninguna secuela, pero bueno, son cuadros agudos que tienen otras manifestaciones clínicas. Y este es un craniofaringioma que, fíjense, como yo les dije, no solo producen disminución de la agudeza visual, sino que producen campos visuales que no suelen ser la típica mianopsia bitemporal producto del adenoma de hipófisis. Acá lo que tenemos es una contracción periférica leve en el ojo derecho y muy marcada con un mínimo remanente central en el ojo izquierdo. Bien, seguimos para atrás en la vía óptica. Más atrás en la vía óptica, en todo lo que es retroquiasmático, lo que vamos a tener son defectos homónimos. Los defectos homónimos es porque están del mismo lado. O comprometen los campos izquierdos o comprometen los semicampos derechos. Ahora, el trayecto de la vía óptica retroquiasmática, cintilla, geniculado, radiaciones y corteza, es muy largo. Entonces yo digo, bueno, es congruente, es retroquiasmático, fantástico. ¿Retroquiasmático dónde? Entonces hay algunos elementos del campo visual que analizamos para tratar de ver en qué sector de la vía está el defecto. Y esos elementos son la congruencia. ¿La congruencia qué quiere decir? Que el campo visual de los dos ojos es similar. O sea, los que yo le mostré de los bitemporales completos, eso es congruente. Después vamos a ver ahora alguno no congruente, que ya les mostré alguno, pero lo vamos a destacar. ¿Y por qué pasa eso? Si las fibras acá se decusan, en las cintillas se van acomodando. Cuando llegan al geniculado, se ubican en esas capas que estudiamos, las directas, las cruzadas, las parvocelulares, las magnocelulares hacia el ejercicio de tiempo, y salen bien organizadas en paquetitos separados, lo que son los haces periféricos superiores, inferiores, lo que es el haz macular, y cada uno llega a la cisura calcarina a sitios bien especificados. Quiere decir que acá, como todavía están desordenadas, el compromiso que reflejan en ambos ojos no es congruente, y a partir de acá sí. Por otro lado, como el haz macular está más separado, en general es respetado. El tipo de defecto que producen, porque en general acá la cintilla es muy chiquitita, entonces se producen hemianopsias. Y a nivel de las radiaciones, como el haz superior va por el lóbulo parietal y el haz inferior por el lóbulo temporal, y están muy separados anatómicamente, tienen que ser una lesión muy extensa para que me produzcan hemianopsia. Lo más probable es que me comprometa y me haga una cuadrantanopsia. Y el último elemento a tener en cuenta es el compromiso de la pupila. Pensemos que la vía pupilar que viene con la vía óptica, antes de llegar al geniculado, se separa, va a los núcleos pretectales, al núcleo de Dinger-Westphal, parte del tercer par, y vuelve con el tercer par para hacer el reflejo fotomotor y cerrar la pupila. Quiere decir que si yo, además del compromiso del campo visual, tengo una alteración pupilar, y el defecto del campo visual es homónimo, no cabe duda de que está en la cintilla. Por detrás ya la vía pupilar se fue y no lo produce. Todo esto que parece tan complejo, ahora viendo los casos lo van a entender un poco más. Entonces, si consideramos el defecto de la cintilla, puede tener un defecto pupilar, puede afectar el fondo de ojo, porque son los mismos axones que vinieron de las células ganglionares, y puede entonces generar una alteración del fondo de ojo que da un defecto
lo que se llama en Bowtie o en palomista, que es el defecto de la papila, eso no es muy importante para ustedes, y en general en el campo visual va a dar una hemianopsia homónima, incompleta, incongruente o completa, y en general sin alteración de la agudeza visual. Por otro lado, de acuerdo a la porción de la cintilla donde se comprometa, puede tener un trastorno hipofisario si es muy anterior o dar manifestaciones neurológicas si son más posteriores. Y acá vemos, perdón, ya se cansó de que no le dé bolilla. Acá vemos lo que son, basta, sentado. Acá vemos lo que son los defectos homónimos incongruentes. Fíjense, si yo analizo acá, tengo una alteración del lado derecho, acá una alteración del lado derecho, acá la hemianopsia se queda un poco cortita, acá excede todo lo que es el meridiano vertical. Esto es un defecto homónimo derecho. Acá tengo un defecto homónimo izquierdo incongruente. ¿Por qué? Fíjense que acá es prácticamente una cuadrantanopsia y acá es una hemianopsia rara y poco ordenada y dibujada como las que vimos antes. Entonces, esto es un defecto homónimo del campo visual incongruente, en este caso con compromiso central, en este caso sin compromiso central. Todo esto me hace a mí pensar que esto es un compromiso de las cintillas. En el geniculado externo son raras las lesiones del geniculado externo aislado, es muy chiquitito, pero puede producir hemianopsias homónimas, ya sin defecto pupilar, sin respeto pupilar, puede reflejarse en el fondo de ojo, porque recién ahí están haciendo sinapsis, da defectos homónimos, y produce algún defecto típico como esto, que es como la porción de pizza, por el tipo de irrigación que tiene el geniculado. Pero esto realmente es poco frecuente. Y cuando vamos a las radiaciones, yo les dije, por la separación anatómica, lo que dan en general son cuadrantanopsias homónimas, ya muy prolijitas y congruentes, que ahora las vamos a ver, con respeto macular, porque las maculares está separado, con pupila normal y con fondo de ojo normal. Y depende también de la porción de la radiación que esté afectada, puede tener manifestaciones neurológicas. Entonces, esto es una cuadrantanopsia homónima, superior, derecha, congruente, con respeto macular, ¿sí? Estos son pacientes, ¿sí? No son esquemas. Fíjense cómo parecen calcados los dos campos visuales y cómo el centro está perfectamente respetado. Los pacientes tienen 10 décimas. Y yo digo, si es una cuadrantanopsia superior, quiere decir que el compromiso es inferior, ¿sí? O sea que es temporal. Y si está a la derecha, quiere decir que el compromiso es el temporal izquierdo. Y obviamente, si tiene una lesión importante de la zona temporal, puede tener crisis uncinadas, epileptiformes, o sea, manifestaciones neurológicas fuera de lo que es el compromiso visual. Y acá tenemos una cuadrantanopsia homónima, inferior, izquierda, congruente, con respeto central. Entonces, con el mismo razonamiento, digo, esto está a la derecha y arriba, es parietal superior. Y puede tener, por supuesto, los signos de compromiso del lóbulo parietal, con la simetría del nistagmus ortoquinéticos, trastornos intelectuales, ¿sí? Y para terminar con la vía óptica, llegamos a la corteza visual, al lóbulo occipital, y lo que producen en general son hemianopsias homónimas congruentes. Fíjense que esta es una hemianopsia homónima izquierda congruente con respeto central, o sea, con 10 décimas. Y la otra particularidad es que no tienen compromiso de la pupila ni el fondo de ojo, porque ya se fueron hace rato, y no tienen ninguna manifestación neurológica, porque el lóbulo occipital es absolutamente visual. Entonces, lo que puede acompañar a este defecto del campo visual son alucinaciones visuales, discromatopsias, síndromes de conexión, palinopsias, que es la posimagen, alexias, pero no va a tener ninguna manifestación neurológica. Pueden producir estos defectos, o sea, esta es una hemianopsia periférica, afecta la parte muy anterior de la cisura calcarina, porque esto excede lo que es el respeto central. Pellizconcitos en la cisura calcarina que producen escotomas cuadrantanópsicos homónimos,
o lesiones como estas, que de nuevo volvemos al campo visual tubular, porque es una mianopsia homónima doble, o sea, perdió el hemicampo, los hemicampos derechos y después los izquierdos, porque esto pasa porque la zona de la cisura calcarina, que es bien el polo posterior de la cisura, que es la que corresponde al área macular, tiene doble irrigación y es más respetada. En general nosotros cuando pensamos en el quiasma pensamos en la hipófisis y por supuesto que en las otras patologías de la zona como los meningiomas o los planiofmeningiomas, y cuando pensamos en todo lo que es retroquiasmático es vascular. La inmensa mayoría de las causas son vasculares, por supuesto que hay tumores, por supuesto que hay malformaciones arteriovenosas, por supuesto que traumatismos, puede haber una placa de desmielinización retroquiasmática, pero son raras y la causa de lejos muchísimo más frecuente es el defecto vascular. O sea que si yo veo un defecto homónimo, le voy a pedir una imagen con todo lo que hemos visto de la localización. Voy a orientar la imagen a dónde le voy a decir al imaginólogo que busque, pero no puedo desde ya hacer el diagnóstico etiológico. Voy a decir, posiblemente se trate de una ACV, pero la imagen es la que nos va a certificar. Veamos algunos ejemplos de esto. Este paciente, recuerden que esto es una resonancia, esto es derecho, esto es izquierdo, pues si no parece que están del mismo lado y todos los defectos homónimos son cruzados. Fíjense que tenía este extenso ACV isquémico derecho, y sin embargo, fíjense en el campo visual cómo le produce esta hemianopsia homónima izquierda, bien congruente, bien dibujadita, con un buen respeto central y 10 décimas de agudeza visual. ¿Sí? Estos pacientes sí tienen problemas con el campo visual porque obviamente si van a cruzar una calle y el tráfico les viene de su izquierda, tienen que girar la cabeza para verlo, en la mesa tiran las cosas, en la calle tropezan con la gente, o sea, y hay trucos para enseñarles, porque obviamente en nuestra cultura occidental la lectura es de izquierda a derecha, entonces estos pacientes que tienen defectos izquierdos tienen problemas para iniciar la lectura. Hay que enseñarles cómo ubicarse para leer. Si el defecto está a la derecha, lo que les pasa es que se pierden cuando quieren seguir la lectura. Cosa que pasa al revés en las culturas orientales donde se escribe derecha e izquierda. Y fíjense, yo le dije, la mayoría son accidentes vasculares, esto es un glioma occipital, y sin embargo fíjense que aún siendo un glioma, ahora es un poquito más irregular el campo, pero produce una hemianopsia homónima derecha, bastante característica de también de una ACV. Acá tenemos otro ACV, y fíjense cómo, si comparan esta imagen con la imagen del primer ACV que vimos, o sea, con este que está acá, parece mucho más extenso, sin embargo también depende tanto del compromiso de la perfusión, y por eso en las resonancias pedimos difusión y perfusión para ver las áreas totalmente comprometidas y aquellas que pueden recuperarse. Fíjense, y como se va más para adelante este ACV, produce una hemianopsia homónima izquierda, sin embargo no es tan congruente y tan prolijita como la del otro. En el caso del ojo izquierdo respeta el área central, mientras que en el caso del ojo derecho hace una gran invasión del área central y obviamente este paciente sí tiene comprometida la agudeza visual en este ojo. Y acá vemos otro caso, este es un ACV hemorrágico, bastante extenso, con bastante edema, entonces el edema no daña tanto, y fíjense que está produciendo un defecto homónimo, porque están los dos del mismo lado, pero ni siquiera llega a ser una cuadrantanopsia, ¿sí? Ni una hemianopsia, es un defecto homónimo, con mayor compromiso inferior, o sea, es homónimo derecho con mayor compromiso inferior, pero produce un compromiso del campo visual que es bastante poco típico. La mayoría de los ACV de cualquier manera son isquémicos y esos son más prolijitos y leen más los libros que los hemorrágicos, pero digamos, esto también es occipital. Y para terminar, esta es una paciente que había tenido muy chiquito un síndrome urémico hemolítico con un compromiso severo de hipoxia y que le había quedado todo este compromiso bilateral, occipital,
y eso le genera en el campo visual un campo visual que francamente no es localizador, aparte tiene muy mala agudeza visual, 1 en 30, y tiene mínimos remanentes. Bien, creo que con esto ya los apabullé. Yo veía tu cara, Diego, y no sé si estabas, no entiendo nada o... ¿Se Estoy poco entendió? guardia, estoy sin dormir casi, la idea, así que me justifico un poquito con eso. La idea excelente, la verdad que sí, apabullados creo que estamos todos, pero porque uno parte de conceptos pequeños y no siempre exactos, ¿no? Pero creo que es importantísimo por suerte tenemos la charla, la podemos revisar y volver a plantear, y mañana junto tenemos un ateneo de una paciente. Sé que Mirta Arana te comentó que teníamos un ateneo. Yo ahora voy a hablar con ella para confirmarle el horario, por supuesto, si podés estar vos también sería excelente. Pero bueno, no sé si hay preguntas, Diego. No sé si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario. El ateneo lo hacen virtual. Sí, virtual, por supuesto. Pasame vos tenés mi celular, pasame y me conecto. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Para sentarse y volver a mirar la clase? Sí, creo que sí, que da para mirarla. Yo te quiero hacer una sola pregunta con respecto a cuando ponen la agudeza visual. En la última pusiste 1 en 30. ¿Me puedes explicar eso cómo es? Sí, la agudeza visual la medimos en décimas porque el cartel de optotipos tiene 10 renglones, ¿sí? Si el paciente ve 8 renglones, es 8 décimas. Si el paciente ve 10 renglones, son 10 décimas. Cuando el paciente no llega a ver una décima, entonces se va acercando al paciente al cartel, y por eso, por ejemplo, producimos 1 en 40, 1 en 30, de acuerdo a la distancia que ve una décima. ¿Se entiende? Perfecto. Cuando no llega a ver ni eso, ponemos cuentadedos, por ejemplo, a 1 metro, o bultos. Yo lo que les quería decir aparte, para terminar, es, la semana que viene yo les voy a dar lo que es disminución aguda de visión, porque me pidieron neuritis, pero a mí me parece que para ustedes no solo son importantes las neuritis, sino también son importantes las arteritis. Entonces, bueno, un poco los dos conceptos que son las cosas que les voy a dar. Miren la clase, si ven que les surgen dudas sobre algo de esto, ningún problema, me hacen las preguntas, ¿sí? Yo como comentario, siempre todo lo que es toda la parte neurológica, y en este caso neurostalmo, me parece fascinante cómo, conociendo un poquito la anatomía y la fisiología, uno con algo tan simple, accesible como un campo visual, puede hacer un diagnóstico casi topográfico sin la necesidad de la imagen. Eso me parece fantástico y ayuda muchísimo a la orientación. Y me parece que destacaste un montón de conceptos que en algún momento habíamos leído, y yo por lo menos hace mucho que no repaso con detalle la vía óptica, así que me viene bárbaro, ¿sí? Recordar todo lo que dijiste, y ayudan tanto en la urgencia como en el consultorio de los pacientes con esto. Así que muchísimas, sí, perdón. Algo que por ahí no destaqué, pero que es importante, pequeños escotomas se te pueden pasar, pero no se olviden de que existe el campo por confrontación, ¿sí? Uno en el consultorio, sentado con el paciente, una meanopsia bitemporal, si la tiene, la pescada, una meanopsia homónima, lo mismo, ¿sí? Y es una forma muy simple. Obviamente que uno después le hace el campo visual formal, digamos. Y de nuevo, que es un estudio muy accesible, no invasivo, económico, disponible en el sector público y privado en todos lados, o sea, la verdad que es muy orientador. O sea, hay que acostumbrarse a pedirles campos visuales a los pacientes. Y de nuevo, el campo por confrontación en el consultorio, que ya te está orientando, porque vos por ahí le haces un campo visual por confrontación, le encontrás un defecto bitemporal y paralelamente a la orden del campo ya le vas pidiendo la resonancia de la región celar. Sí. Me pareció muy bueno el hecho de integrar ¿sí? la manifestación en el campo visual, ¿sí? Las alteraciones pupilares y la presencia o ausencia de síntomas neurológicos, como para ir localizando un poquito más detallado. Así que eso me pareció muy bueno. Así que si algún otro comentario o pregunta.
Fede está callado. Fede, ¿qué pasa, Fede? Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta, Aide, yo quiero agradecerte nuevamente, a Fede también por coordinarlo. Dice que tiene un problema de micrófono, está tímido. No suele serlo, ¿eh? Así que agradecerte nuevamente y nos vemos la semana próxima. Bárbaro, y ya les digo, si tienen alguna pregunta me dicen, y Diana, pasame el El link de mañana, sí. link de mañana. Bueno, que tengan un buen día. Saludos al Muchísimas perrito. gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana.